Filosofía del siglo XX, el existencialismo francés. Representado por Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Los tres grandes exponentes de la filosofía existencialista de mediados del siglo XX con respecto a la idea del existencialismo. Tres personajes muy interesantes que leer, de los cuales hoy vamos a platicar un poco de, o vamos a hacer referencia a esta filosofía o este tipo de pensamiento francés con respecto al existencialismo, dedicado a una línea del cual va a ser la novela de la náusea, que es parte del existencialismo francés junto con Jean-Paul Sartre, y también hablaremos un poco de el existencialismo desde el punto de vista de Albert Camus, porque al final de cuentas estos tres, por esa razón les he colocado dentro de la cortinilla de presentación de esta sesión, a los tres filósofos, que es Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos tuvieron una vida muy allegada. De hecho, eran tres grandes amigos que viajaban en algún momento por Europa, casi siempre estaban juntos, y que su pensamiento, al igual que su amistad, pues fue casi similar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la idea de que del doctor Joaquín Aguirre, que es un personaje de España, que es director general de la revista Espéculo, que es una revista con una tendencia literaria filosófica de la Universidad Complutense de Madrid en España, y que nos habla acerca de lo que va a ser el existencialismo de Albert Camus en algunos principios de los 42 o del año 42 anteriores, o 2 años anteriores a que la Segunda Guerra Mundial terminase. Sin embargo, el existencialismo de Albert Camus, generado por una crisis de razón, que pues si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, pues había una gran crisis de razón sobre las ideas y pensamientos de ese entonces, a la que contribuía a lo que sería lo que sostenía la cultura. Decía Camus que se estaba perdiendo sobre la razón. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos, la democracia y todos los aspectos científicos, junto con la verdad, eran... es así como estas cuestiones de la verdad tienen que ver con los aspectos de la crisis de la razón sobre la universalidad. Y es que la universalidad nos dice que lo humano es imperfecto, pero la razón a la lógica nunca nos ha fallado. Entonces, sí podemos decir que somos personas imperfectas, pero dentro de esa imperfección, como lo hemos dicho y lo hemos platicado muchas veces, dentro de la imperfección está la perfección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si pensamos en nuestro cuerpo, pues todo nuestro cuerpo no está defectuoso, sino más bien los aspectos que tenemos en nuestro cuerpo, lo material que tenemos está dado por alguna razón. La biología o la anatomía que tienen nuestros cuerpos pues prácticamente nos definen como personas, ¿no? Entonces, como personas que tenemos esas capacidades diferentes para poder realizar cualquier tipo de situación o realizar cualquier tipo de actividades. Entonces, por eso esa es la cuestión que nos define, digamos, como lo imperfecto es lo perfecto. Y de igual forma la razón a la lógica pues nunca le ha fallado, o sea, la razón siempre tiene eso, ¿no? Nos lleva a un proceso lógico que termina siendo el objetivo de lo que queremos buscar. Sin embargo, que cuando Kant pone el límite al pensamiento, pues nos definen como algo, y eso prácticamente no pone un límite al pensamiento, sino más bien le da una extensión de lo que podría ser un pensamiento. De esa manera es que vamos a ver que en el siglo XX el hombre es un ser desnudo.
arraigado en esa parte bélica de mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente el hombre está desnudo, está desérticamente perdido, y desubicado. Todo lo que se ve son pasiones pero son pasiones muy malas o de malos entendidos. Cuando Hitler piensa que el buscar la perfección de la raza humana solamente teniendo en cuenta a unos, pues prácticamente es un malentendido de lo que se veía, de lo que decía Nietzsche en sus escritos, ¿no? Fue un malentendido de que Hitler considerara esa idea del superhombre como algo de mejorar la raza, pero al final de cuentas pues eso no tenía nada que ver. Por otro lado, esas pasiones son las que nos involucran y nos desarrollan, ¿no? Al final de cuentas. Por eso decimos que Nietzsche para ese tiempo de la mitad del siglo XX nos define que lo inútil es el ser humano. O sea, prácticamente no tenemos una utilidad en ese tiempo. El hombre está perdido porque realmente cuando Nietzsche se olvida como el padre del existencialismo, que creo que cuando hablábamos sobre la pérdida de fundamento de Nietzsche, pues les decía que prácticamente Federico Nietzsche fue el padre del existencialismo, porque al final de cuentas cuando nos dice la frase de la muerte de Dios, lo retoma Camus y Sartre de una manera muy diferente, y que o más bien no lo toman de una manera diferente, sino lo retoman para extender sus ideas existencialistas y su forma de pensamiento, porque al final de cuentas el hombre está condenado a ser libre. Y cuando el hombre está condenado a ser libre, pues se encuentra solo en una inmensidad donde la mayoría de las cuestiones o de las situaciones son cuestiones de toma de decisión. De ahí que Jean-Paul Sartre tenga un libro que se llama El humanismo, el existencialismo es un humanismo, donde nos determina que el hombre está condenado a ser libre y a tomar decisiones. Y cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, pues prácticamente estamos hablando de estar solos en el mundo, y que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Ya en el caso de Martin Heidegger hablábamos acerca de la consideración de tomar decisiones que nos ayudaran a trascender en la vida propia y cotidiana de nuestro ser. Entonces, esas son, digamos, que las confrontaciones a los que nos refiere el existencialismo. Dice, si Dios está muerto, el hombre tiene permitido todo, según la novela de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, cuando leemos esta frase en esa novela de los hermanos Karamazov, si Dios está muerto, el hombre tiene permitido todo, pues podríamos decir que sí tenemos permitido hacer todo. Sin embargo, cuando hablamos que tenemos o se tiene el permiso o la idea de tener permitido todo, no precisamente es que hagamos lo que queramos, sino que hagamos las cosas. Sí, podemos hacer todo lo que nosotros queramos, siempre con una responsabilidad posible. De ahí lo que decía Martin Heidegger con los sentidos de vida, ¿no? La vida auténtica. Y por eso cuando hablamos acerca de la muerte de Dios y hablamos sobre una libertad o una libre conciencia, es quien produce un dolor. O sea, a final de cuentas, tenemos que ver cuál es el sentido de la culpa y cuál es el sentido de la naturaleza por medio donde existe el dolor. Sin embargo, como lo planteaba Martin Heidegger, no hay una justificación para controlar el universo y ser consciente de su dolor. Entonces, aquí es donde entra, digamos, se ha transgiversado la libertad entre las cuestiones del ateísmo y del cristianismo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en la novela de Marcel, Gabriel Marcel, en Francia, las manifestaciones se vuelven concretas, se vuelven muy precisas, y es cuando Albert Camus corresponde a las ideas de la fe como una fe del carácter
de las personas se convierten en un absurdo, porque al final de cuentas la regla frente a a lo que no lo es, que es en el caso del destino, lo que a mí me ocurre tiene sentido. Y entonces nos estamos adentrando ya a una época muy simplista del sentido, porque nos estamos acercando a la idea de lo que va a ser la posmodernidad, a la búsqueda del sentido del sinsentido. Y es cuando nos damos cuenta que el hombre, prácticamente como lo referíamos hace un rato, se encuentra desnudo ante las cosas que le suceden a su alrededor, porque no ve más allá de lo que él puede verse a sí mismo. Y es ahí cuando hablamos de la soledad y del estar solo, ante todo, la justificación impropia de las cosas que uno puede tener. Es por eso que el controlar el universo es de un ser consciente del dolor que sucede en el ser. Es una búsqueda constante de tomar ciertas decisiones al amparo de que el absurdo nos llega a enfrentarnos o a ver que el destino es lo que nos ocurre, ¿no? O sea, por eso decíamos que es un poco complejo la idea del existencialismo a mediados del siglo, porque ver toda una destrucción de ciudades, Europa misma está completamente destruida y todo es posible con un sentido, si es que lo podemos buscar. Y cuando nosotros encontramos el sentido de las cosas, pues prácticamente nos va a volver a dar un orden, o el sentido de la fe nos regresa, ¿no? Como una forma de equiparar o de dar un equilibrio a las cosas que nos suceden. Y es cuando nos establece una sintaxis en un orden que va a ir cambiando continuamente. Sin embargo, el planteamiento del problema, que es la dependencia, porque al final de cuentas te encuentres en un mediados del siglo XX lleno de guerra y de fatalidades, y cuando has vivido con las personas y has convivido con ellas y prácticamente ya no las miras, ya no las ves como se hacía en la cotidianidad posible, pues te das cuenta de que sí dependes de muchas personas, de que no solamente eres tú, sino son todas, es toda la colectividad la que se siente angustiada, la que se siente sin sentido de vida, la que camina por las calles y simplemente deambula. Es como si todo el mundo estuviese poblado, pero tú estarías solo. Pero la otra persona también se siente sola en un mundo, en un bullicio. Entonces, una dependencia del mundo con sentido es lo que va a ser responsable a las sociedades de entonces. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se vuelve algo diferente, tiene una vida muy diferente a la que tenía antes de la guerra. El sentido de la vida se vuelve mucho más responsable, pero también se vuelve en un constante de inocencia. Entonces podemos decir que un sentido fuera de nosotros es buscar una constante de justificación para ser inocente, pero la existencia de la ausencia de toda la razón profunda para un vivir depende mucho de las cuestiones rutinarias que nos podríamos ver encendidos en la vida que comúnmente podemos tener. Por eso decimos que la vida rutinaria carece de una pérdida de sentimientos. ¿Por qué? Porque se vuelve monótona. Si recordamos la novela de Franz Kafka de entonces Franz Kafka con la metamorfosis es creo que lo que nos despierta y nos define lo que realmente es una sociedad monótona. Cuando Gregorio Samsa despierta convertido en un escarabajo por haber tenido casi toda la vida una vida monótona de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, toda la angustia que se le carga por la manutención de la familia, y cómo la familia se vuelca a él viéndolo de una manera diferente cuando no se va a trabajar. Entonces creo que esa es la razón por la cual las sociedades o la vida monótona nos permite llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, esa es digamos que la parte de la vida rutinaria de la cual nos habla
el existencialismo francés, y que es una pérdida de sentimientos. Por eso les decía, cuando Gregorio Samsa despierta es convertido en un escarabajo, ni la misma familia lo quiere, lo acepta. Entonces, ni siquiera el suicidio, ni siquiera el suicidio para las sociedades del siglo, de mediados del siglo XX, pues ni siquiera la muerte les resuelve la condición humana, la condición de la pérdida del sentido, la pérdida de los valores, y buscan un sentido en el sinsentido de las cosas. Entonces prácticamente es una angustia total de lo que vive la sociedad francesa o las sociedades europeas en ese momento. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestra sesión del día de hoy con respecto a la filosofía del siglo XX, existencialismo de Camus, Sartre y Simone de Beauvoir, tres filósofos franceses. Y los vemos en la siguiente sesión.